Hoy tenemos a la doctora Marina Pollán. Es médico, especialista en medicina preventiva y salud pública y epidemióloga. Es la directora del Instituto de Salud Carlos III. Marina, lo que nos gustaría es conocer algún proyecto relacionado con datos, digital, inteligencia artificial, que hayas liderado o en la que estés involucrado actualmente. Bueno, pues podría hablar de varias cosas que el Instituto tiene en relación a lo digital y la inteligencia artificial, pero creo que lo más emblemático es el proyecto IMPAZ, que es la infraestructura. IMPAZ es el acrónimo de la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología. La medicina de precisión es un nuevo paradigma en lo que es tanto la investigación como la aproximación al paciente, porque viene de la mano de la genómica en su día y es la individualización del diagnóstico y el tratamiento. Y también pone de manifiesto la necesidad de prevenir, de predecir para prevenir. Y ahí podría venir todos los desarrollos de modelos predictivos, ¿no? En la convocatoria se planteó en el año 2020 con 3 pilares que representan bastante bien las nuevas características de la medicina de precisión. El primer pilar era medicina predictiva y consistía en la creación de una cohorte de población representativa de la población española a la que seguir en el tiempo con muestras biológicas y poner toda esa información a disposición de la comunidad científica para poder investigar, para poder hacer modelos predictivos, investigar biomarcadores, etc. Vale. Ese era el pilar de medicina predictiva que coordinaba yo en su momento. Ajá. Luego hay un segundo pilar que es Impact Data o Impact Data, que es para lo que es la armonización de la información y la disponibilidad de información para extraer conocimiento a partir de historias clínicas que no son exactamente las mismas. Bueno, este problema seguro que lo conocéis vosotros muy bien y eso, el crear una infraestructura que por un lado nos dé los estándares con los que trabajar en los proyectos de investigación que nosotros financiamos y también que posibilite la reutilización de los datos de esos proyectos, descubriéndolos en un entorno seguro y facilitando un análisis federado de los mismos, ¿no? Esto es un impulso que viene también de Europa y yo creo que gracias a Impact Data y a otras iniciativas en el país, pues estamos, según me dicen, porque no es mi ámbito, bastante bien posicionados. Y el tercer pilar es la genómica. Es Impact Genómica, que lo que hace es utilizar la secuenciación genómica para aquellos problemas, sobre todo enfocado a enfermedades raras y a tumores con un componente genético, en el que lo que sabemos por las técnicas estándar no es suficiente y necesitamos pues estas técnicas de secuenciación para hacer un diagnóstico que si no sería imposible y avanzar en el conocimiento de estas enfermedades, ¿no? Entonces esos son los 3 pilares. Asociado con eso, el Instituto sacó convocatorias de proyectos que llamamos PMP, pues son de medicina de precisión, pero que tenían que tener un componente translacional, que además deberían ser colaborativos entre comunidades autónomas. Exigíamos, dependiendo de la convocatoria, 8 o 10 comunidades para crear ese tejido y para también aprovechar el know-how de aquellos que están más avanzados y que eso fuera trasladable a aquellas comunidades que deciden participar y que no tienen tanta experiencia. Entonces, ese conjunto es lo que constituye IMPAZ y mi mayor experiencia, como he dicho antes, es la cohorte. Y estamos en 2026, ¿cuál sería una actualización? ¿Cómo vamos? ¿Qué proyectos han salido? ¿Qué es lo que más tirón está teniendo? Bueno, pues en lo que respecta a la cohorte, que ha sido, por un lado, es la estructura, lógicamente, porque recoge mucha información que ha recibido más financiación y que necesita seguir financiándose para constituirse, hemos hecho algo que no ha hecho ningún otro país y es crear esta cohorte ligada a atención primaria, es decir, las personas que participan, que no son pacientes, o a veces sí, pero son
personas seleccionadas de manera aleatoria, son llamadas desde los propios centros de atención primaria, que participando en IMPAZ hay 51, representando toda la geografía española. Están repartidos dependiendo de la cantidad de población que vive en cada una de las comunidades autónomas. Se seleccionan entre 16 y 79 años y en este momento hay unas 30.000 personas ya incluidas en el estudio, a las que se les hacen muchos cuestionarios, se hacen pruebas ergonométricas, llevan un holter, estamos extrayendo mucha información, aparte de las muestras biológicas, que son un requisito imprescindible. Si una persona no está dispuesta a dar una muestra de sangre para participar, pues no. Y esta corte va a ser nuestra contribución al Genoma de Europa, que es un proyecto europeo que se está cofinanciando desde Europa y desde cada país. Nosotros somos la parte cofinanciadora en España y en esta primera fase España está comprometida a proporcionar el genoma de unas 15.000 personas que puedan ser representativas de la población. Y pues en eso estamos, y los primeros 15.000 participantes de IMPAZ serían, vamos a extender esa participación y esperamos incluir 18.000, que es lo que podemos hacer ahora mismo con la financiación que tenemos. Y toda esa información además va a estar disponible para los investigadores, con lo cual pues creo que esto va a permitir en muchos casos contextualizar los modelos predictivos a nuestra base genética, que no es exactamente la misma que la base genética en la que se han generado los PRS, no sé si sabéis, las estimas de predicción de riesgo, que vienen sobre todo de población anglosajona. En IMPAZ Data lo que están consiguiendo es esta forma de trabajar, como digo, colaborativa. El otro día tuvimos la reunión y presentaron ejemplos y demostradores concretos de cómo se podía acceder a datos federados en distintos sitios, a hacer preguntas de investigación. Van a desarrollar también un catálogo de herramientas para poder analizar. Y en IMPAZ Genómica lo que han conseguido es, mediante la secuenciación, aumentar la tasa de diagnóstico de las pacientes de enfermedades raras, ¿no? Porque a veces los pacientes debutan con unos síntomas, pero no se sabe exactamente cuál es el gen implicado. Muchas de las enfermedades raras, no todas, pero muchas de ellas tienen un componente genético. Y claro, a lo mejor la gente piensa, ¿y qué más da saber el gen? Pero el gen da muchas pistas de cuál es el mecanismo biológico que produce esa enfermedad y sobre todo da pistas de si podría desarrollarse o conocerse un tratamiento que vaya directamente a esa enfermedad. Esos son los logros de IMPAZ Genómica. Y luego están los proyectos, que son muchos y no me puedo extender. Claro. Nos interesa mucho tanto el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes como los algoritmos de riesgo poligénico, estos polygenic risk scores que mencionabas, y nos alegra que vayamos en esa dirección porque, como muy bien decías, casi todo lo que hay es solo anglosajón hasta ahora. Pero quería dar un paso atrás porque nos interesa mucho siempre la arquitectura del dato, la estructura del dato. Y has mencionado una cosa que no puede estar más caliente, más de moda, que es la puesta a disposición de los datos para que terceros investiguen, que es precisamente lo que manda, lo que ordena la nueva dirección europea, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que ya está vigente y que vence la prórroga dentro de unos meses y tal. Entonces, te quería preguntar si de alguna manera el proyecto IMPACT, esta puesta a disposición de los investigadores, lo está poniendo en paralelo o siguiendo las directrices de ese espacio europeo o cómo se relaciona con el mismo. Totalmente. De hecho, tanto IMPAZ Genómica, en IMPAZ inicialmente había un eje de ética que era transversal, que está ya ahora mismo muy consolidado dentro de cada uno de los pilares. Y el otro día en la reunión precisamente de IMPAZ Data se puso de manifiesto cómo esa legislación europea era muy necesaria, se estaba esperando, y en IMPAZ Data, que están
fijando los estándares y creando la estructura para que esos datos que se generan a partir de la investigación que nosotros financiamos puedan estar disponibles para darle a ese dato valor más allá de ese proyecto, está totalmente alineado con esa directiva, como no puede ser de otra manera. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad está creando, con las comunidades autónomas, creando el Espacio Europeo de Datos de Salud, que vienen del ámbito más de diagnóstico, ¿no?, de los propios hospitales. Y hay diálogo entre los expertos de ambos campos, porque lo que tenemos que conseguir es que al final, a pesar de tener historias distintas, modelos distintos, seamos capaces de aglutinar para que los datos al final sean intercambiables. Yo no soy experta en el tema, pero en la medida en que podemos estamos avanzando en esto. Y además habéis ido por delante en crear una estructura para compartir datos, que es justamente donde ahora va Europa. Bueno, estamos creando las estructuras para compartir. No es fácil porque se parte de historias distintas, modelos diferentes, y creo que Impact Data sí que ha tenido un papel ahí, por lo menos en el ámbito de la investigación, para decir, mira, queremos que los datos sean, como por ejemplo, Exacto, queremos que... ese tipo de decisiones. Y por otro lado, la convocatoria que decía del 1.000.000 de genomas y el movimiento que está haciendo Europa para también descubrir esta información genómica, también está creando sus propios estándares en los que España está contribuyendo mucho, y ahora el reto también es poner toda la información genómica, clínica, poder juntarla, poder hacerla visible, descubrible y utilizable, siguiendo esos estándares de calidad y también atendiendo a los criterios éticos, porque en fin, hay toda una regulación ética, ¿no?, de hasta qué punto puedo descubrir quién es fulanito, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando. Es un reto, o lo que están intentando. Nosotros lo promovemos, pero son los investigadores competentes en esto los que lo están haciendo. Saliendo de Impact, la misión del Carlos III es promover, facilitar, no sé cuál es la palabra, la investigación en salud, y ahora, de alguna manera, investigar en salud es también investigar en datos y en tecnología digital. ¿Cuáles son las líneas principales? Bueno, tenemos muchas líneas, son todas, porque nosotros somos la principal institución pública de investigación en el ámbito de salud y salud pública, y por lo tanto tenemos que dar cabida a todos aquellos aspectos que son relevantes y para los que tenemos investigadores que puedan dar una respuesta. Entonces, tenemos muchos. En el ámbito de la innovación y de la investigación estamos... Bueno, ahora hay toda una corriente, como seguramente sabéis, que es necesario que la investigación no se quede, para nosotros es una prioridad, no se quede en un artículo científico que yo publico. Reutilizar los datos viene a dar ese valor añadido, ¿no?, porque los pacientes atraviesan el sistema sanitario y es importante que el propio sistema aprenda de ellos. Y algunas de las prioridades nuestras son fortalecer aquello en lo que somos buenos. Y voy a poner un ejemplo. España es líder en ensayos clínicos en el ámbito internacional. Somos el tercer país del mundo y el primero en Europa. Entonces, los ensayos clínicos mayoritariamente están financiados por las empresas que están desarrollando esos productos, ¿no? Típicamente son las empresas farmacéuticas, aunque ahora viene toda una revolución digital también de tratamientos tecnológicos o mixtos incluso, ¿no? Claro. Nosotros desde el instituto financiamos una red de centros de ensayo clínico que pueda dar el soporte a aquellos proyectos de ensayos clínicos que necesitan ese soporte. Esa red se llama SCREM. Hemos financiado también la creación de nuevas unidades de ensayos clínicos en zonas donde existe suficiente población, pero no hay una unidad de ensayo clínico y por lo tanto esa población tendría que moverse para recibir. Bueno, está también todo lo de la telemedicina, ¿no? Ahora cada vez más los pacientes no tienen que moverse, pero la realidad es que en muchas ocasiones la telemedicina puede suplir una parte, pero no todo.
Entonces hemos tenido una convocatoria especial para crear estas unidades y para fortalecer las que ya existen, gracias a los fondos europeos. Y luego nosotros tenemos dentro de nuestra convocatoria o el paraguas en el que incluimos todas nuestras convocatorias, que se llama la Acción Estratégica en Salud, una convocatoria específica de ensayos clínicos independientes. Investigación clínica independiente se llama, los ICIs. Y eso significa que financiamos aquellos ensayos que vienen de la propia academia, de los propios investigadores y que, por los motivos que sean, la industria no está interesada. Por ejemplo, si un oncólogo quiere utilizar menos dosis, le parece que, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero que le parece que con menor dosis podría tener más efecto, obviamente la compañía que produce ese compuesto no iba a estar interesada. O si le parece que este compuesto, que ya ha perdido patente, podría ser utilizable en otra enfermedad porque tiene algunos datos que así lo avalan, pues probablemente desde la industria eso no se va a financiar. Entonces nosotros tenemos esa convocatoria de ensayos clínicos independientes en la que ahora mismo una gran parte son las terapias avanzadas. Las terapias avanzadas, que es una revolución dentro del tratamiento. Nosotros, además de financiar una red de terapias avanzadas que se llama TERAP, pues sacamos esta convocatoria para que las nuevas terapias creadas desde la propia academia dentro del Sistema Nacional de Salud tengan la posibilidad de comprobar lo bueno que es ese tratamiento, porque para que un tratamiento pase a ser considerado como el estándar dentro de lo que es la atención clínica, tiene que estar aprobado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y por lo tanto tiene que estar disponible. Ese paso requiere los ensayos clínicos y por tanto nosotros estamos haciendo ahí ese puente en la investigación. Esas son líneas. Luego, también nos parece que dentro del sector es importante la innovación y financiamos una plataforma de innovación dentro de los hospitales que forman parte de los institutos, dentro de los institutos de investigación sanitaria, que son una figura que nosotros creamos en las que los hospitales trabajan con la universidad y a veces con atención primaria y con un centro tecnológico si lo hubiera cerca. Entonces esa plataforma se llama ITEMAS y ahí han conseguido nuevos desarrollos, algunos de ellos con inteligencia artificial. ITEMAS es una plataforma muy, muy exitosa porque ayuda a los investigadores a aproximarse a toda la cadena de valor, ¿no? O sea, cómo ir pasando los TRLs y a conseguir fondos de inversión que se puedan estar interesados en ese producto, ¿no? O la generación de startups, etcétera. Entonces, bueno, eso es y luego tenemos otra plataforma que es de biobancos y biomodelos, que es para permitir compartir modelos o muestras entre el conjunto de investigadores del Sistema Nacional de Salud. Así que, bueno, prioridades hay muchas, os he estado dando un poco una visión de algunas de las más Y me estaba yo pensando, escuchándote, una de las cosas que suceden con los algoritmos de inteligencia artificial es que los que nos gusta la ciencia y la epidemiología, les pedimos que no solo nos den evidencia retrospectiva, sino que nos den ensayos clínicos. No siempre, ¿no? No hace falta un ensayo clínico para saber que tirarte del avión con paracaídas es mejor que sin paracaídas. Pero sí que es cierto que a veces es necesario un ensayo para probar que un algoritmo funciona. Alguien que esté escuchando y que tenga un algoritmo de inteligencia artificial y ya esté en el momento de necesitar un ensayo, ¿podría presentarse a una convocatoria de ensayos clínicos independientes? Pues en este momento, si lo conozco bien, creo que no. Pero es algo que queremos desarrollar. Bien. De hecho, hay algoritmos de inteligencia artificial que vienen aplicados ya en tecnología que estamos comprando, que está comprando el propio sistema. Y un tema que nos preocupa es la validación de esos modelos, porque están generados, como yo no soy experta, pero entiendo que están generados en la población X que utilizó esa empresa. Entonces es un tema interesante el ser capaces de, en ese momento, validar antes de comprar, ¿no? O exigir a estas empresas que contribuyan a la validación. A nosotros nos gustaría tener una convocatoria de ensayos clínicos
O sea, la convocatoria que tenemos de ensayos clínicos independientes nos gustaría tener uno específico de terapias avanzadas, otro de fármacos con todas las variantes que pudiera incluir esto, como es la utilización para otras patologías que no estaban en la indicación inicial, el desescalado de dosis, etcétera, y otras que a lo mejor a mí ni se me ocurren ahora mismo, y una tercera de tecnológica. Y en la tecnológica realmente tendría cabida esto que estamos comentando, porque bueno, yo vengo del ámbito de la epidemiología, no conozco la inteligencia artificial tanto, aunque la he usado un poquito, pero sí que tengo incluso experiencia personal en validar un modelo propuesto por otros, Claro. con métodos epidemiológicos, quiero decir. Validamos en su día un modelo que se ha propuesto para predicción de cáncer de mama, que se estaba utilizando ya incluso en los ensayos de quimioprevención para incluir mujeres, porque son cáncer de mama femenino, que el masculino también existe, pero en este caso era cáncer de mama femenino. Y ese modelo que se quería y que de hecho se estaba utilizando para reclutamiento de mujeres para estudios de quimioprevención, viene del contexto americano y nos propusieron validarlo y nos dimos cuenta de que el modelo funcionaba mal en la población española porque estaba basado en el constructo americano. Entonces entiendo que esto también puede pasar con la inteligencia artificial y que la validación de modelos es una necesidad, y a veces el que te vende la máquina con la inteligencia incorporada no sé hasta qué punto es capaz de asegurarte que eso realmente funciona con la población a la que tú vas a dirigirte. Sí, sin duda, la generalización de los modelos a múltiples poblaciones es como una de las siguientes grandes batallas, ¿no? Ahora que ya sabemos que el aprendizaje automático funciona, estamos más en esa parte en realidad. Y la verdad es que vemos algunas iniciativas pues, sorprendentes, como por ejemplo países enteros aliarse, los nórdicos que siempre van por delante. Sí. Pues a lo mejor Noruega hace un algoritmo con toda su población y Dinamarca lo valida, o viceversa. Nosotros le ofrecimos a La Paz hacer un convenio con Imperial en Reino Unido para que los modelos de Imperial se validaran en La Paz y los de La Paz en Imperial. Este tipo de cosas, ¿no? Es muy interesante. La verdad es que es un camino necesario. En ciencia nos gustan los denominadores. Cuando funciona, pero también cuando no funciona, ¿no? Es verdad, yo hice una estancia en Suecia, hice mi tesis con los datos de allí, de Suecia, de toda la población. Los países nórdicos son un ejemplo de haber sabido constituir y sacar partido a los datos, por lo menos en materia sanitaria, y no me extraña que estén por delante. Si nosotros hubiéramos tenido esa visión, pues estaríamos en un momento en el que, con mucha más población que ellos, estaríamos en un momento mejor. Pero bueno, también el hecho de tener que aprovechar generar estructuras compartidas a partir de datos que son dispares, pues también nos está dando otro conocimiento, pero me parece muy interesante lo que acabas de comentar. Hemos hablado de cómo el Carlos III puede ayudar a la inteligencia artificial, pero hagamos el camino de vuelta, viceversa. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a las tareas del Carlos III? Uy, pues seguro que a mí me encantaría que nos ayudase, y no sé si puede ayudarnos en todo. Un área en la que se ha comentado que tal vez la inteligencia artificial pudiera echar una mano sería en todas las tareas administrativas repetitivas. Y esto yo no sé cómo se conforma o cómo se configura, pero eso sería de gran interés teniendo en cuenta que el personal administrativo cada vez es más escaso. Y también podría echar una mano en todo lo que todas las tareas relacionadas con evaluación, por lo menos como una primera fase de evaluación. O sea, somos reacios, así como yo como epidemióloga, no sé si me fío tanto de los modelos de inteligencia artificial, pero ya he visto buenos resultados que funcionan, ¿no? Pero bueno, tengo esa mentalidad clásica de que hace falta unos modelos muy estructurados, sobre todo, y conocer lo que hay dentro, ¿no? Sí. En evaluación de proyectos, nosotros en nuestras convocatorias
seguimos pensando que nos hacen falta los expertos, ¿no? Aquella persona que puede dar esa visión que a lo mejor el uso masivo de datos no nos puede dar. Pero un primer barrido de hasta qué punto los proyectos cumplen con determinadas características. También nos preocupa a aquellos que escriben los proyectos con inteligencia artificial, que esta es Claro. otra. Con la falta de calidad que eso implica, ¿no? Sí, O de criterio. incluso de inventarse referencias, que un evaluador no puede estar, yo he evaluado muchos proyectos y no puedes estar cotejando si todas las referencias que alguien te pone para sustentar lo que se está afirmando en el texto son reales. Claro. Es muy difícil, ¿no? Nadie tiene Así ese que tiempo. tenemos ahí una amenaza y necesitaríamos una ayuda también para identificar hasta qué punto algo está es trazable o no trazable, porque bueno, a mí no me preocupa tanto el uso de la inteligencia artificial como una herramienta más a disposición del investigador, como el uso de una inteligencia imaginativa, ¿no? Como digo, que invente o que deje datos aparte, porque una cosa, antes lo has tocado, ¿no? El tema de hasta qué punto los datos en los que se basa la inteligencia artificial lo representa todo. Y a mí es un problema que nos preocupa mucho, ¿no? La representatividad. Si hay colectivos que no están suficientemente representados en los datos disponibles, esos colectivos no van a ser abordados de manera adecuada en la investigación. Y, por ejemplo, en Impact Data tienen toda una parte en la que están trabajando en género, ¿no? Claro. En género y sexo. Para asegurar o para al menos estudiar hasta qué punto, sabes que en medicina es bastante conocido que algunas enfermedades se han estudiado fundamentalmente en hombres o los ensayos clínicos se han hecho en hombres, a veces la sintomatología no es la misma en hombres y mujeres, entonces hasta qué punto esa variabilidad, y hablo de hombres y mujeres que está muy conocido, pero ya si entramos en etnias o en clases socioeconómicas diferentes, que por tanto su forma de expresarse o de transmitir los síntomas que tiene, me he ido no sé por dónde iba, pero es algo que nos preocupa. Y no sé, seguramente los que sabéis de inteligencia artificial podéis aproximaros más a nosotros para decir en qué puede ayudar, ¿no? Porque tal vez yo no tengo esa visión conjunta. Lo que sí está claro es que es algo que está aquí y que tenemos que aprovechar para que nos ayude y también velar para que no genere más desigualdad en el ámbito de la salud, que eso sí que nos preocupa. La figura, vamos a decir, de referencia para un instituto como el vuestro es, al final, el investigador del Sistema Nacional de Salud. Vamos a poner de un instituto, pero podría ser de cualquier otro sitio que está todos los días haciendo o no práctica clínica y que tiene una información y quiere hacer algo con ella, ¿no? Tiene una pregunta y quiere responderla. Entonces, orientando eso hacia nuestro ámbito, que es más el de la tecnología y el de los datos, ¿cuál sería el camino que podría coger ese investigador que ha observado a lo largo de los últimos años un patrón, tiene una base de datos hecha y quiere avanzar con una investigación para demostrar algo en relación con medicina de precisión, con un biomarcador, con un algoritmo que quiere afinar con los datos? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué es lo que tiene que hacer mañana? El que no tiene currículum, el que no tiene un grupo grande, el que no sabe por dónde tirar. Bueno, nosotros en la Acción Estratégica en Salud, que es nuestra convocatoria, intentamos también dar la oportunidad al primer proyecto, ¿no? Porque, bueno, lógicamente lo primero que tiene que saber es conocer muy bien el problema y saber hasta qué punto eso que él quiere investigar no está ya investigándose. Para muchos problemas él solo no va a llegar muy lejos, eso depende mucho del contexto, ¿no? Porque dependiendo de la frecuencia de la enfermedad, de las capacidades que este investigador tiene dentro del ámbito en el que está. Nosotros intentamos fomentar la creación de estructuras que ayuden a esas personas, ¿no? Pero bueno, no siempre están ahí. El investigador puede estar en un instituto de investigación sanitaria y ahí se le va a abrir un abanico de ayuda,
venimos de un ámbito o de una historia en la que el investigador creía que la base de datos era suya. Claro. Los datos en realidad son del paciente y creo que tenemos la obligación moral de extraer todo el conocimiento posible de esos datos. Entonces, Totalmente. creo que si es nuevo esta persona que quiere acercarse al ámbito de la investigación y a la que yo animaría muchísimo, porque creo que investigar es la parte más creativa de la tarea que puede tener una persona, estoy pensando en un clínico, ¿no?, que tiene que diagnosticar y tratar todos los días. Si no se hace preguntas, no lo está haciendo bien. Investigar es la capacidad de poder responderlas, que a veces por tiempo tampoco puedes. Entonces yo aprendería si tiene de alguien cerca que le ayude, aprendería un poco de metodología, porque aunque a lo mejor él no vaya a ser la persona que analice los datos, tiene que conocer un poco ese ámbito, de cómo almacenar esos datos. Yo he ayudado, en mis primeras etapas, sabiendo bastante metodología como epidemióloga, he analizado los datos de muchos clínicos Claro. y he Por eso visto, te preguntaba. errores de criterio y que dices, tendría que haber venido a mí antes, porque hubiéramos diseñado esa base de datos juntos, ¿no? Entonces le recomiendo buscar a las personas que saben de todo, de cómo se hace la base de datos, y aquellas personas que tienen más experiencia en investigación en su ámbito. Y acercarse a la AES y pedir su primer proyecto, si es aquí en Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid acaba de sacar una iniciativa que se llama Lánzate, lo digo porque estamos en Madrid, en otras sí. comunidades hay para el primer proyecto, ¿no?, que a veces es el más difícil de conseguir. Y luego creo que tiene que pensar en que esos datos que va a recoger con tanto mimo tienen que servir para alguien más. Que esa historia, yo lo he vivido muchísimas veces, estos datos son míos, no los comparto, no te los dejo, no nos lleva a ninguna parte. Hay que ser generosos, hay que ser colaboradores. Creo que los grandes proyectos vienen de la mirada de diferentes expertos con diferente conocimiento. Para mí, una de las cosas de las que he disfrutado más, como yo era más bien metodóloga, tenía que unirme a otros, ¿no?, que trabajar con biólogos, con genetistas, con oncólogos, ver la visión distinta para mí ha sido un placer, porque aprendes de la mirada del otro, ¿no?, que a veces tienes que construir un lenguaje común, porque no se habla igual en todos los ámbitos, pero creo que los grandes proyectos y la manera de avanzar va a venir de ahí. Y de hecho nosotros tenemos una estructura que es CIBER, no hemos hablado del CIBER, del Centro de Investigación Biomédica en Red, donde precisamente lo que intentamos es eso, es que distintos especialistas con distinto conocimiento, veniendo de distinto origen, piensen sobre un problema de una manera distinta. En Estados Unidos han tenido, bueno, ahora Estados Unidos está como está, ¿no?, pero han sido un modelo de poner a especialistas de distinto ámbito a pensar sobre un problema, y aquí venimos más de una época de cajones estancos, ¿no? Tú eres esto, haces esto, y así yo creo que no avanzamos tan rápido. Así que no sé si he respondido a tu pregunta, bueno, ha sido una digresión por mi parte, pero Sí, lo has hecho y muchas gracias, Marina. pues bueno, muchas gracias a vosotros.